Alex Jiménez presenta Coloquio, el programa económico de la semana. Muy buenas amigas y amigos de Coloquio, como cada sábado aquí estamos para llevar orientación al pueblo dominicano, a todos los dominicanos que se encuentran en el exterior y al mundo a través de la tecnología. Coloquio, Telesistema, Canal 11, Coral, para que usted se entere de los temas económicos de más actualidad. Buenos días, Esteban. Saludos, Alex. ¿Cómo te amanece? Todo bien, gracias a Dios. Tú sabes que este programa de este fin de semana tiene muchos temas de actualidad, el tema de los apagones, el tema cambiario en la semana, la reacción del gobernador del Banco Central sobre los dólares, sí. Y otros temas que vamos a analizar, como el impacto de la separación de Gran Bretaña del Acuerdo de Asociación Económica EPA de la Unión Europea. Y antes de eso, vamos a presentar la portada del periódico Primicia de este fin de semana, para que la gente conozca lo que publica Primicias, semanario impreso de circulación nacional e internacional, diario digital primicias.net, primicias.com.do. Aquí está la portada de Primicias. Ahí tú tienes la información principal del periódico Primicias para esta semana: acuerdos entre Danilo Medina y Leonel Fernández anulan comité político. ¿Del PLD? Sí, del comité político del PLD, y ciertamente son acuerdos que ya definen prácticamente sin la necesidad de convocar. Ahí dice que trasciende que le van a entregar el PRD a Hipólito y a Guido Gómez Mazara. Bueno, ahí hay que guayar la yuca, pero son informaciones exclusivas del periódico Primicias. Leonel cayó en una trampa respaldando a Danilo en el año 2012. Urge República Dominicana produzca más dólares. Es correcto, Banco Central incremente las reservas internacionales. Un cartel controla y manipula divisas y eso atenta contra la gobernabilidad, dice también el Primicias de esta semana. Jaime Fernández Lasala, un abogado prestigioso, publica un trabajo sobre el daño que le hace la burocracia del gobierno a las actividades empresariales, comenzando las micros, pequeñas y medianas empresas. Así que ahí hay un tema, señor presidente. La burocracia del gobierno destruye las empresas del país. Una tareita ahí para el nuevo director de Impuestos Internos. Bueno, ahí hay un tema. Y también queremos anunciar que el periódico Primicias, el domingo 14 de agosto, pues tendrá una edición especial sobre las cooperativas y el nuevo gobierno, periodo 2016-2020. Es un tema muy interesante. Y antes de que te deje la palabra, Esteban, con el tema cambiario, quería expresar a través del programa las condolencias a la familia Fermín en Esperanza por el fallecimiento de Paulín Fermín, uno de los robles familiares de la comunidad de Esperanza en la provincia de Valverde, que falleció en estos días. Y por otra parte, hablando de Esperanza, el 24 de este mes, en una finca en el Santiago Viejo, habrá un encuentro, el encuentro tradicional de Agustín Jiménez con los esperanceños, y realmente es un acontecimiento muy tradicional. Me llamaron precisamente hoy desde España para recordarme este evento el 24 de julio en Santiago de los Caballeros. Esteban, ¿qué tenemos con el tema del dólar, que ha sonado bastante en esta semana? ¿Sabes que desde finales de junio, principios de julio, ya las autoridades monetarias habían observado un comportamiento no de aumento de la tasa de cambio directamente, sino de escasez, aparente escasez de dólares en el mercado, debido, entre otras cosas, al hecho de que muchas de las empresas extranjeras que operan en la República Dominicana, pues estaban recogiendo dólares para repatriar sus ganancias de una manera más acelerada que lo normal o que lo común, lo cual se puso en evidencia y en una coincidencia también con el hecho de que
En el caso de Estados Unidos hubo un fin de semana largo porque el lunes fue 4 de julio, día feriado en Estados Unidos, y no había actividades económicas, los bancos estaban cerrados y eso también provocó un mayor atraso en esa dirección. Ahora bien, el dólar se cotiza en la actualidad a 46 por 1, Alex Jiménez, y el Banco Central ya ha informado que en los primeros 4 días de este mes inyectó al mercado alrededor de 150 millones de dólares como forma de abastecer la demanda de divisas. Pero al mismo tiempo, el Banco Central también anunció que ya recibió la suma de 561.3 millones de dólares correspondientes a la emisión de bonos que hizo el gobierno recientemente de 500 millones de dólares, que llega a 561.3 millones por el hecho de que se practica una especie de ganancia nominal cuando la oferta de los inversionistas está por encima de lo que está colocando un país determinado, en este caso la República Dominicana, que logró colocar esos bonos a una tasa de 5.9%, una tasa bastante favorable. La Reserva Federal de los Estados Unidos traspasa ese dinero hacia la cuenta que tiene el Banco Central y eso hace que las reservas internacionales del Banco Central disponibles aumenten de manera considerable y eso también permite que el gobierno comience a saldar compromisos internos y externos que tiene también de deudas acumuladas y por lo tanto garantiza una mayor estabilidad. Yo creo que a partir de las medidas que ha tomado la autoridad monetaria es posible que el dólar se mantenga estable en el orden de los 46 por 1. Recordar también, Alex, que el dólar está en un nivel la tasa de cambio en el país está en un nivel de devaluación bastante moderado. Si te fijas, las estadísticas internacionales indican que en varios países de América Latina ha habido devaluaciones que oscilan entre un 10 y un 25%. Sin embargo, en el último año en la República Dominicana el nivel de devaluación de la moneda es de un 2.9%, ni siquiera llega a un 3%, lo cual está dentro de los parámetros más o menos aceptables de una tasa de cambio adecuada. República Dominicana está entre los 3 países de América Latina que menos han devaluado su moneda en el último año. Mira, si hay alguien que sabe administrar lo monetario, lo cambiario, lo económico, es Héctor Valdés Albizu y su equipo del Banco Central. Recuerda que en República Dominicana hay un sistema cambiario autoadministrado. Sí. O sea que el Banco Central solamente ingresa al mercado cambiario cuando se presentan situaciones como la que estamos analizando. No obstante, al manejo exitoso de Valdés Albizu y el equipo del Banco Central en materia cambiaria, hay que reiterar un tema que está fuera del Banco Central, que lo hemos analizado aquí en muchísimas ocasiones. Hace poco decíamos que las exportaciones dominicanas no logran pasar de 9.800 millones de dólares. Y hoy vi en un periódico que es algo menos. Entonces, si nosotros no duplicamos, no incrementamos las exportaciones, el tema cambiario seguirá siendo un tema de presencia pública. Y hay algo que yo quiero mencionar aquí para que no se olvide. El 23 de septiembre del año pasado, del año 2015, el gobierno de Haití dispuso una veda contra 23 productos de exportación de la República Dominicana, cuyas exportaciones del 1 de octubre del 2015 al momento que estamos hablando han perjudicado las exportaciones en más de 500 millones de dólares. El hecho de que haya que utilizar barcos, Esteban, para tú llevar lo que antes se llevaba por la vía terrestre, ha aumentado los costos, sí, dificulta las exportaciones dominicanas. Pero hay otro elemento que me acaba de narrar un gran amigo en el día de hoy. Me dice, aparte de que hay grupos en Haití que prefieren que Haití importe productos de otras naciones, en Haití hay una grave crisis económica que se refleja hasta con la decisión del gobierno de Estados Unidos de no apoyar económicamente, con recursos económicos,
el proceso electoral de octubre de este año. Lo cual es una situación delicada. Entonces Muy eso delicada. agrava la situación Sí. para la República Dominicana. En el proceso electoral pasado en Haití, el aporte que hizo Estados Unidos para financiar esas elecciones fue por el equivalente, más o menos en dólares, a 1.400 millones de pesos. Estamos hablando que O hay sea, que 1.400 millones, son 2 veces, casi 3 veces los 500 millones que nosotros estamos recibiendo de los bonos que se emitieron esta semana. Sí, exactamente. O sea, eso recibió Haití. Eso recibió Haití. Entonces, fíjate que las estadísticas de la Dirección General de Aduanas, en los primeros, por lo menos en los primeros 4 meses de este año, hacen referencia a que las exportaciones formales dominicanas hacia Haití se han desplomado en un 19.5% en los primeros 4 meses de este año. Una situación que se sigue agravando en el mes de mayo y en el mes de junio, aunque todavía las cifras no están disponibles porque hay que cotejarlas. Pero el hecho de que las exportaciones hayan caído casi un 20% en los primeros 4 meses del año hacia Haití, que es nuestro segundo principal socio y nuestro principal cliente por lo favorable que resulta la balanza comercial con esa nación en una proporción de 97 a 3, de 96 a 4 a favor de la República Dominicana. Entonces eso deja mucho que desear. Las autoridades dominicanas tienen una situación difícil, Alex, en ese sentido, porque en Haití no hay un interlocutor Confiable. autorizado o confiable para establecer negociaciones que conduzcan a resolver esta situación de la traba que se le ha presentado a los 23 productos en cuanto a la entrada a través del transporte terrestre. Y esa situación entonces hace que se prolongue sin tiempo indefinido y crea mayor incertidumbre el hecho de que Estados Unidos haya decidido no apoyar a esa nación económicamente para la organización de sus elecciones, porque eso indica que pueden ser o resultar mucho más desorganizadas de lo que resultaron las elecciones recién pasadas. Entonces, sin una voz autorizada, sin un interlocutor autorizado y en medio de un proceso electoral que apunta a ser más desastroso que el proceso electoral anterior en esa nación, entonces no tenemos muchas esperanzas de llegar a acuerdos preliminares con Haití para regularizar nuestro comercio con esa nación. Esteban, por otra parte, ¿qué pasa en la República Dominicana? Que protestas populares violentas de toma de la 6 de noviembre, esta semana, en un tramo de la 6 de noviembre, por la falta de energía eléctrica en los diferentes sectores de Santo Domingo, no importa que sean chiquitos, grandes, clase media o como usted quiera llamarle, Simón Bolívar, Capotillo, no hay energía eléctrica. Tampoco casi llega la energía eléctrica a la comunidad de Fantino, una comunidad productiva en el Cibao Central. Y yo me atrevo a jugarme aquí una pregunta. Es que está quebrada la CDE, que no tiene con qué comprar energía. ¿Qué pasa con las EDES, que no están ofreciendo la energía? El pueblo está preguntando que por qué no hay energía eléctrica. Además, una energía tan cara como la que se ofrece en este país. Bueno, pero llama la atención también que no hubo tantos apagones en los primeros 5 meses del año, en el tiempo de campaña electoral. Sin embargo, ahora ciertamente hay muchísimos apagones, algo que no ha de sorprendernos porque eso ocurre generalmente en años electorales. El gobierno se desborda ofreciendo servicio eléctrico sin ningún tipo de limitación y acumula deudas y luego entonces no tiene con qué pagarlas, y más en una circunstancia como la actual en la cual la productividad del país y las recaudaciones y los ingresos fiscales del gobierno se han reducido. Además de que el gobierno tuvo que darle prioridad a la construcción de obras y soluciones de reparación de calles y carreteras para ganarse el favor de los electores. Ahora, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las distribuidoras están en una situación bastante difícil. Tiene una situación complicada económicamente. Una situación complicada porque el gobierno no ha podido recibir los recursos correspondientes a los financiamientos para la construcción de las plantas de Punta Catalina y ha estado construyendo esas plantas con recursos propios. Y esos recursos propios provienen ¿de qué? De los dineros que debería transferirle el gobierno como subsidio a las distribuidoras para garantizar su operatividad deficiente de por sí. Porque el hecho de que las distribuidoras requieran dinero como subsidio en circunstancias en las cuales el precio del petróleo ha bajado y se han reducido los costos de la energía es porque todavía siguen siendo deficientes en cuanto a la administración. El hecho de que no haya dinero suficiente para eso hace entonces que las empresas de generación pues presionen
con menor suministro para que les paguen sus deudas, y al presionar con menor suministro entonces se producen apagones. Ahora bien, Alex, hay que tomar también en consideración el hecho de que en este mes de julio se vencen ya los contratos correspondientes a lo que nosotros conocemos desde hace más de una década como los famosos Acuerdos de Madrid. Exacto. O el famoso Acuerdo de Madrid, que es el acuerdo de compra y venta de energía eléctrica que fue prorrogado, prolongado o extendido durante 10 años más durante el gobierno de Hipólito Mejía, como forma de obtener unas mejores condiciones, pero al final no se dieron esas mejores condiciones y lo que tuvimos fue una situación de empeoramiento en cuanto al alto costo de la energía, combinado con el aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional. Ahora, por fortuna, están por debajo de los $50 el barril, y eso hace que sea un poco más aliviado. El gobierno tiene que crear o designar o contratar alguna compañía o empresa negociadora, tal vez de consultores internacionales, para ver cómo establecemos renovaciones de esos contratos que no resulten tan onerosos para la República Dominicana, para las finanzas públicas. Nosotros no podemos seguirnos dando el lujo de costear con recursos del Estado, con alrededor de 800 a 900 millones de dólares cada año para subsidiar un sector que debería operar sin ningún tipo de déficit, por lo menos operativo, como es el sector eléctrico. O sea que esa es una situación grave porque tiene un componente económico demasiado alto, y nosotros no vemos en este momento en la Corporación Dominicana de Electricidad ningún tipo de apresto para designar una comisión que tenga la capacidad suficiente como para negociar con los representantes de esas empresas generadoras, que son empresas internacionales y que por supuesto tienen muy buenos negociadores a la hora de establecer renovaciones o contratos nuevos de compra y venta de energía. El gobierno tiene que prepararse para eso, y no vemos actualmente ningún tipo de movimiento en ese sentido en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que dicho sea de paso, esa institución como holding o como coordinadora del holding de empresas eléctricas del sector estatal debería tener un poco más de presencia. Vemos a un sector empresarial reclamando que se concluya con el pacto eléctrico, que también está prácticamente paralizado. Y no sentimos la presencia de Rubén Jiménez Bichara, el administrador, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. ¿Dónde están? Bichara como que se ha apagado. Se ha apagado, no se siente. No se siente. No fija posición como antes. No aparece por ninguna parte. Y mientras tanto, entonces, en las comunidades pobres, donde el servicio eléctrico es prácticamente está generando crisis, y la gente ya no soporta 12, 13, 14 y 20 horas de apagones en un día. Es una barbaridad. Así es. Mire, Esteban, ya para que vayamos al cambio, quería decir que una charla del doctor Roberto Casá en San José de Ocoa sobre la primera intervención norteamericana es sumamente importante. También quería decir que hay que anotar en los temas económicos y sociales del país la caída, o sea, un poco de menos dinamismo después de las elecciones en la economía del país. Pero eso lo vamos a analizar la semana que viene tú y yo. Vamos a un cambio, vamos a recibir en un momentito a Pedro Matos con su segmento Impuestos y Negocios. El programa económico de la semana.